pasa? Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no te valoran que lo has intentado. Lo estoy intentando, perdón si no lo alcanzo, pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato? Supongo que es mi culpa, ¿no? No sé. No es egoísmo si alguna vez me ves dedicarme un tiempo a estar conmigo. No es egoísmo, es mi salud. Simplemente lo necesito. Tengo que tratarme con más mimo. Esa fue parte de la letra de ese rap que compartió esta mañana en su discurso a propósito del Día de la Salud Mental, la reina Leticia de España. Y aquí tenemos con nosotros como cada martes, a Liro Álvarez. Vamos a hablar de economía, de finanzas. Hay un tema que ha captado la atención. En República Dominicana uno va de un tema a otro, no sabe cuál, uno tapa el otro y el otro más grande que el anterior. Esta situación de la cooperativa de Herrera, que ha llevado hasta el banquillo a un grupo de personas con la operación Búho, y cómo afecta esto a tanta gente que pone su confianza en este tipo de mecanismos financieros. Buenas tardes, Aliro, nuevamente bienvenido. Saludos, encantado de estar por acá hoy. Pues básicamente a mí siempre me gusta abordar los temas, pues mucha gente, la gente, o sea, muchas veces no se acuerdan de los números, o nos podemos acordar del número a grandes rasgos, pero quizás nos acordamos de la historia más que de los números. Entonces yo vine a contar una historia más o menos que nos va a dar a entender cómo se llegó a esta situación y dónde podría haber más situaciones como esta y el por qué se producen. El caso que estamos tratando acá sabemos que es el de la cooperativa de Herrera, que se defraudó básicamente a sus ahorrantes, por así decirlo, en más de 2.500 millones de pesos. Se dice poco, pero es mucho. Yo antes de comenzar el programa decía que si recordábamos el caso de Banca América, que fue un banco que salió del sistema financiero, los activos que tenían Banca América eran por 2.400 millones de pesos. Ahora pensemos la estructura que tenía Banca América, la cantidad de empleados que tenía Banca América, los regulados que estaba Banca América. Y ahora pensemos en que estamos hablando de una cooperativa que manejó ese nivel de dinero y de alguna manera tiene que tener un impacto sobre el sistema financiero. Los dos personajes de esta historia ya lo conocemos, que el primero es Gabriel Santana, que básicamente era uno de los principales ejecutivos y digamos que el mayor cliente de la cooperativa, y el segundo era Jorge Eligio Méndez, que era básicamente el administrador de la cooperativa. Sabemos más o menos por qué se crean las cooperativas, fines sociales, ayuda de comunidades en el desarrollo sobre todo de la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces son unos fondos, por lo regular no persiguen el lucro, sino que cada quien ahí aporta de forma voluntaria un dinero para el desarrollo. No persiguen el lucro, ¿verdad? Exacto, supuestamente no persiguen el lucro. Y básicamente, cuando hablamos de quién regula este tipo de entidades, pues nos tenemos que referir a la Ley Orgánica número 3163 del 25 de octubre de 1963. Fíjense qué tan lejos nos vamos. Y la segunda ley, de la ley número 12764 del 27 de enero de 1964. La primera es la que crea el supervisor, el regulador, que es el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, que es el IDECO, que está facultado, faculta el IDECO, esa ley y esa creación como instancia pública del Estado para fomentar, organizar, fiscalizar y supervisar a las cooperativas. Y básicamente la ley de lavado y prevención y de financiamiento de terrorismo la define como un órgano o ente supervisor de la cooperativa como sujetos obligados, ¿ok? Básicamente la IDELCO no tiene, digamos que su actividad no se considera una gestión bancaria a pesar del volumen de dinero que mueve, y no debe aplicarse ninguna disposición que se le aplican a los bancos comerciales, que ahí es donde hablaremos si sí o si no, por el nivel de dinero que manejan. No sé si ustedes saben, pero para que algo se considere o que quede regulado, tiene que considerarse intermediario financiero. Intermediario financiero es aquel que capta dinero y luego lo coloca.
y automáticamente entra dentro de la regulación. Ahora, cuando tú no, de alguna manera no transparenta de dónde viene el dinero, simplemente tú lo estás colocando, pues se considera que tú no eres un intermediario financiero. Aunque aunque esté captando dinero de forma, digamos, donde no lo haces público, ¿ok? Pero automáticamente tú captas dinero, tiene que entrar dentro de la regulación. Y la segunda ley que mencionaba, que era la 127.64 del 27 de enero del 64, regula las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito. O sea, la primera crea el IDECO, que es el regulador. La segunda son las normas que van a regular a esas asociaciones. No son reguladas ni supervisadas por una autoridad monetaria ni financiera. No todo, o todo lo no contemplado dentro de esa ley se rige por el derecho común. No les afecta ni el Código Civil, ni el Código Comercial, ni cualquier otra disposición. Y no se consideran intermediarios financieros, como mencioné, por lo tanto no están siendo regulados por ninguna entidad. Pregunta a un oyente, bueno, ¿quién las regula? Ya el IDECO, el IDECO, y que si no tienen seguro que las respalde, y cómo el Estado les permite captar dinero sin control. Porque se supone que, acuérdense que es voluntario, quien lleva su dinero ahí es porque quiere, no hay una captación activa, y por lo tanto yo coloco mi dinero, y el propósito al no ser lucrativo como cooperativa, es como si todos nosotros nos pusiéramos de acuerdo aquí a poner un dinero y apoyarnos cada uno. Imagínense un SAN de esos que se hacen en los trabajos. Usted lo hace de forma voluntaria. Entonces, de alguna manera, por eso no están tan sujetos a esas regulaciones, porque fue de forma voluntaria, no persigue el lucro y se consideran como digamos, como empresas no accionarias, ¿ok? Digamos que por ese aspecto se escapa mucho el tema de la regulación, a pesar de que hay una cierta medida que deberían cumplirse para fines de fiscalizar. Entonces, ¿qué debe hacer una persona que quiere poner su dinero en una cooperativa? Porque ahora todos están temerosos y hay cooperativas que son serias. O sea, ¿cómo darte cuenta si es una estafa, si te van a engañar o no? ¿O es difícil? No hay forma. Sobre todo las autoridades que están llamadas a proteger. Correcto. Y a fiscalizar. Lo que pasa es que el responsable siempre va a ser regulador, porque en este caso particular, si ustedes me preguntaran a mí, si ustedes la buscaran en la Cámara de Comercio, una página web, lo tenía todo. O sea, literalmente lo tenía todo. Lo que nosotros no tenemos acceso es a sus estados financieros para poder auditar, para saber si es congruente o no. ¿Y el IDECOP tampoco puede tener acceso a su estado financiero? El IDECOP sí debería tener acceso, pero el público como nosotros no. Entonces el IDECOP no hizo su trabajo, porque esto lógicamente no es de la noche a la mañana. Esto no sucede. Es correcto, pero fíjense, yo voy a hacer una cronología de cómo llegamos hasta este punto para que ustedes vean que hay ciertas cosas que se pasaron por alto y evidencian que el IDECOP no hizo su trabajo, digámoslo así. Lo primero es el señor Jorge Eligio, que es el administrador general, adquirió notoriedad. Él era el presidente de del Consejo Administrativo, y al final lo nombraron como el administrador general, ¿ok? Al ser nombrado como administrador general, su función es la planificación financiera, la gestión financiera, administrar los recursos de la empresa, etcétera. Prácticamente todas esas funciones administrativas, pero también tenía bajo su mandato la supervisión de cumplimiento legal y regulatorio, ¿ok? Lo que el señor procede a hacer inmediatamente es a comenzar a nombrar gente de su confianza. Nombra al gerente de la oficina principal, lo nombra desde el 2017, nombra al auditor interno desde 2018, nombra al encargado de departamento de crédito con ninguna experiencia desde 2015. El oficial de cumplimiento para la prevención del lavado de activos lo nombra desde el 2015 también. Nombra al encargado de tecnología, nombra a la contadora general, nombra al presidente del consejo. Básicamente dejó a un familiar de alguna manera también para tener un brazo en el consejo, para que se le aprobaran todas esas iniciativas que digamos que él tenía en mente. Y a partir de ahí, pues él comienza a desmontar una serie de procesos y comienza de alguna manera a lo que ya conocemos con la trama. ¿Qué fue de las cosas más importantes que él hizo para esto? Una de las cosas que hizo fue la disolución provisional del comité de crédito, básicamente, y otra de las resoluciones fue que una vez ya él tenía todo el brazo administrativo, se nombró con la persona con mayor poder para tomar decisiones dentro de la organización, ¿ok? Por lo tanto, si tú tienes al auditor, tienes a la parte legal y tienes todo respondiéndote a ti, no es de sorprender que lleguemos a una situación como la que llegamos, en donde se supone que tú tienes que tener un regulador, tú tienes que tener una persona que hay una serie de controles que tienen las instituciones que no debe permitir que eso suceda. Ahora imaginen
otras instituciones parecidas a esa, a lo mejor con un menor monto o un menor valor en términos de sus activos financieros, más o menos en la misma situación, donde no tan regulado, porque recuerden que para que la superintendencia lo regule, tienen que hacer captación, por lo menos una regulación, digamos, seria, severa. En este caso, hay ciertas instituciones que, aunque no se consideran intermediarios financieros y no están necesariamente reguladas, necesitan tener un tipo de regulación. En Estados Unidos, por ejemplo, pongo el caso de los bancos, que se regulan por tipo de activo. Mientras más grande tú seas como banco, más medida tú tienes. Si no, recordemos lo que pasó con el Silicon Valley Bank, que básicamente se supone que era un banco regional y vino de una serie de medidas que se implementaron producto de la crisis del 2007, y luego vino Donald Trump y dijo no, este banco en esta categoría no necesariamente tiene que estar regulado, y bueno, ya conocemos lo que sucedió en materia de riesgo. ¿Cómo esto se destapó? ¿Cómo se dieron cuenta? Pues al final de cuentas los ahorrantes fueron a pedir dinero mínimo, o sea, cantidades muy ínfimas, y la respuesta era que el sistema estaba dañado, que no se podía, etcétera, etcétera, y al final se dieron cuenta que había un problema de liquidez, y cuando fue intervenido, me imagino producto de denuncias, pues se descubre que muchos de los libros estaban digamos amañados, que estaban cocinados, como nosotros decimos popularmente dentro de la disciplina. Y bueno, a partir de ahí la investigación y a dónde fueron a parar esos fondos, y muchos de esos fondos eran ficticios. Entonces se creaban en los libros, imagínense ustedes que comienzan a crear en sus libros activos que no existen. Ustedes tienen a la contadora que no se va a negar, tienen al auditor que va a pasar la vista gorda, tienen todo un equipo que tiene que trabajar en función de ese fraude para que se vea reflejado en los libros y que los libros más o menos hablen lo que supuestamente está sucediendo. El problema era que, y es lo que yo digamos que de alguna manera siempre enseño en mis clases, lo único que ustedes no pueden engañar es el banco, porque si usted dice que en los libros tiene 100,000, el banco tiene que tener 100,000, y si el banco no tiene los 100,000, hay un problema. Entonces, a pesar de las ventajas que brinda una cooperativa, por decirlo así, los beneficios, las facilidades, que pudiéramos recomendarle al ahorrante, es mejor ahorrar, poner los chelitos en la cooperativa o la garantía de tenerlos en un banco, en una institución bancaria. La norma ¿Dónde es mejor ahorrar? La norma sería en una institución bancaria. Lo que pasa es que el dominicano, lamentablemente, porque ya lo hemos visto con otras estafas, inclusive de instituciones no son reguladas, individuos que captan dinero y te voy a dar el 10%, lo que pasa es que el dominicano no termina de aprender que cuando una oferta es muy atractiva, algo hay, algo detrás debe haber. Entonces, por más que se le aconseje, mira, lo normal es una tasa de interés del 1% mensual o no lo sé, o sea, un tipo de rendimiento que es normal del mercado, al dominicano tú le dices, te voy a dar un 20, te voy a dar un 15% mensual, y no importa que tú le digas que eso es una estafa, ellos llevan el dinero. Y yo he sido testigo de eso, porque yo tengo amistades que vienen y me dicen, no, pero alguien que me está ofreciendo un 15%, por ejemplo, y yo le digo, es una estafa. Y lo hemos encontrado de repente a través de buscar notas en la Cámara de Comercio y todo. Pero aún así, el argumento que te dan, aún tú diciéndole es una estafa, te dicen, no, pero a fulano le están pagando. Claro, al principio te pagan para generar confianza. Pero una vez tú comienzas a poner todo ese dinero y te imaginas poniendo 2, 3, 4, 5 millones de pesos al 15, 20%, ahí es donde viene el problema. Entonces, los seguros son los bancos que están regulados, definitivamente. Todo lo demás, lamentablemente, no tenemos forma. Inclusive piensen que los bancos publican sus estados financieros, o sea, que son públicos y lo podemos ver. Todo lo demás... Bancos y asociaciones. Bancos y asociaciones, exacto. Todo lo demás, lamentablemente, no hay garantía, y más si tú no tienes un regulador. Imagínense, la ley es del 63. Pero ¿y cómo evitan el lavado, entonces? Me dice la productora que no hay tiempo. Y debería, yo también iba a preguntar algo. Podemos ir a una pausa y regresar, pero también quería decir, entonces no tendrá el Estado, el gobierno, el sistema, quien sea, que fortalecer al IDECOP. Correcto. Y aquí no hay que llamar al IDECOP a capítulo. ¿Quién dirige al IDECOP? Esa persona que dirige el IDECOP no debería ser llamado a capítulo y dar una explicación. Y precisamente en el día de ayer el presidente en la semanal habló de ese tema porque le preguntaron de la operación Búho. Evadió el tema, Manuel. No, que se debía de trabajar en una modificación de esa ley que, como bien dice el hilo, del 63, y está totalmente desfasada. Es correcto. Bueno.
Eso Y la pregunta que hizo Yasmín, ¿cuál era? ¿Qué es lavado? El lavado. No, al final se puede, o sea, tú lo puedes evitar hasta algún punto, pero recordemos que él tenía, o sea, tenía el auditor, tenía el contador, o sea, todo se estaba dando de manera que fuera coherente con la versión que ellos contaban, pero en algún punto cuando tú llegas y le dices, claro, el tema del lavado, recuerden, ella como individuo, tú dices que fue como lo detectaron, él no tiene un perfil para estar comprando apartamentos por $8 millones, etcétera, y cuando comenzaron a averiguar, cayeron en la cooperativa, pero realmente se investigó como individuo inicialmente y todo el entramado que había, pero como organismo, siempre que tú tengas control sobre los números, sobre los estados financieros, tú puedes llevar esa mentira muy largo. Y piensen solamente, para ponerle un caso, en el caso de Enron en Estados Unidos, que duró muchísimos años operando, la gente no entendía el modelo de negocio, pero una de las compañías más exitosas en Estados Unidos, y luego se descubrió que los ejecutivos estaban, digamos, cocinando los libros. Entonces, puede suceder acá, sucede en Estados Unidos. Lo que uno tiene que irse a instituciones que estén reguladas para tener cierta garantía, por lo menos para que su dinero esté protegido, aunque no vaya a ganar tanto. Señor, y no se dejen coger de bobo con P. Vamos a una pausa, ahora sí, volvemos. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?